Hola mis estimados maestros, espero que le presten mucha atención a esta clase porque esta clase eh, va a ser punto de partida para que puedan realizar su trabajo final. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del tema de la definición del concepto del grupo. Y para poder establecer algunas definiciones en torno al concepto de grupo, sería necesario que nos remontemos, por ejemplo, a Shaw, de que desde 1980, quien proponía una serie de criterios por los que aplicados a un grupo de personas podríamos establecer si efectivamente estamos hablando de un grupo social tal y como lo entiende la psicología social y concretamente la dinámica de los grupos. ¿Cuáles fueron los primeros criterios? Pues los primeros criterios era, presten atención, percepción de membresía, motivación, metas comunes, estructura, interdependencia, interacción interpersonal e influencia mutua. Pero a pesar de que estos criterios fueron establecidos desde 1980, otros autores como Martín Baró, que es un poquito más actual, estamos hablando de los 90, establecieron otros criterios que han permitido tener una visión más amplia del tema en cuestión. Hay que señalar que Martín Baró ofrece una visión más bien psicosocial de la cuestión del grupo. Esto, no obstante, significa considerar desde una perspectiva más compleja el concepto de grupo. Y aquí me gustaría añadirles también que constituye el eje teórico a partir del cual esta materia, este módulo, intenta ofrecer una perspectiva del grupo más completa. Fíjense que los criterios que les mencioné al principio de Shaw no son necesarios ni suficientes, la verdad, para definir a un grupo, lo que es un grupo. No obstante, podemos diferenciarlo de la siguiente manera. Son criterios que postulan como elemento unificador la existencia de un carácter común a todas las personas. Y número dos, son criterios que señalan como elemento unificador algún tipo de vínculo entre las partes y miembros del mismo grupo. Pero aquí entonces hay que hablar de la visión psicosocial y esto es de lo que voy al trabajo. Eh, a la luz de los criterios establecidos por Shaw sobre la idea de grupo y en el modo en que había conceptualizándose, Martín Baró proponía algunas críticas. Siempre tenemos que estar criticando, porque dichos criterios no acababan de ofrecer explicaciones que situaran el concepto de grupo más allá de las individualidades que lo conforman. De tal manera, Martín Baró propone tres críticas al estudio de los grupos. La primera, parcialidad de los paradigmas. ¿Qué significa esto? Que el estudio de grupos pequeños trajo como consecuencia inmediata asumir que los grupos grandes o la sociedad puedan ser explicados a partir de ellos. Es como considerar que la sociedad es la reproducción a gran escala de los grupos pequeños, por eso son conclusiones parciales. Segunda crítica, perspectiva individualista. De forma irónica, y a pesar de que la idea de grupo intenta hacer referencia a algo distinto de las personas, el interés termina centrándose en las personas, o dicho de una forma más concreta, en cómo la vida de las personas cuando forman parte de un grupo se transforma y cambia. Y por último, el ahistoricismo. Al igual que las críticas que se le han hecho a la ciencia en cuanto parcial, se ha entendido a los grupos sin historia o el contexto social que los explica. Los procesos grupales son el resultado de la vida misma del grupo y no pueden explicarse sin dicho contexto. Pero, a pesar de que estas críticas tienen unos fundamentos muy sólidos y constituyen en sí mismas argumentos muy difíciles de rebatir, permiten proponer alternativas que amplían la visión que se pueda tener de la idea de grupo. En este sentido, una propuesta psicosocial de los grupos debería dar cuenta de la realidad social de los mismos y fíjense, no reduciéndolos a las características personales de las personas que lo conforman. A este tenor, una propuesta psicosocial de los grupos debe de ser suficientemente amplia como para incluir tanto a los grupos pequeños como a los grandes. Y por último, asimismo, debe de incluir también el carácter histórico y el contexto social de los grupos. Y a partir de esto, yo les puedo proponer, ustedes podrán tener su propio concepto,
de forma muy tentativa que grupo es esa estructura de vínculos y de relaciones entre personas que se orientan en cada circunstancia en función de sus necesidades individuales sin olvidar los intereses colectivos. Y desde esta perspectiva, que es lo que quiero que ustedes ubiquen en el trabajo final, para poder definir al grupo social, se proponen tres parámetros: su identidad, el poder y su actividad. Vamos a ver la identidad de un grupo. La identidad de un grupo no significa que todos los miembros posean necesariamente un mismo rasgo. Lo que la identidad grupal requiere es que exista una totalidad, una unidad de conjunto, y que esa totalidad tenga esa peculiaridad que permita diferenciarla de otras totalidades. En otras palabras, la identidad de un grupo como tal requiere de su alteridad respecto a otros grupos. Tres aspectos que funcionan como indicadores de la identidad de un determinado grupo son su formalización organizativa, sus relaciones con otros grupos y la conciencia de sus miembros de pertenencia al grupo. ¿Ok? ¿Qué es la formalización organizativa? La podemos explicar teniendo en cuenta algunas características. La formalización organizativa de un grupo se concreta y determina las condiciones para pertenecer a él, es decir, se refiere a las normas de pertenencia formales e informales, pero independientemente de la forma que adquieran, pueden determinar en cada momento quién es o puede ser parte del grupo y quién no. La segunda característica: todo mundo llega a percatarse de dichas normas y estas evidentemente pueden variar según el contexto social, cultural, económico. Y aquí les dejo una pequeña actividad para que la razonen. Reflexionen en torno a las normas que han seguido, que han tenido que seguir para verse como miembros de un determinado grupo. ¿Cómo son dichas normas? ¿O cómo podrán equipararse las normas de otros grupos equivalentes? Segunda característica: la formalización organizativa de un grupo también requiere de la definición de las partes que lo conforman y la regulación de las relaciones entre ellas, es decir, cómo están divididas las funciones, cómo se sistematizan tus tareas, de qué forma están distribuidas las cargas de trabajo o las atribuciones. Y la última característica es que la identidad del grupo también se determina con su propia denominación. Muchas veces el nombre del grupo da fe de su propia realidad, lo acredita ante la sociedad, ante sus componentes y ante los otros grupos. El nombre del grupo refleja y expresa su realidad social, la cual se da en la medida que se establece una estructura de vínculos y acciones interpersonales. Una vez que el grupo es identificado por otros grupos o por la sociedad con un nombre identificado en específico, entonces es identificado como tal. Dos, las relaciones con otros grupos. Las relaciones con los demás y la existencia de los otros determinan y configuran la identidad de las personas y obviamente de cada grupo humano. Aquí la cuestión es que la identidad de un grupo se define frente a otros grupos con los que se relacionan, y la conciencia de sus miembros de pertenencia al grupo. Fíjense, no debemos de confundir la pertenencia de una persona a un grupo social determinado con la conciencia que pueda llegar a tener dicha persona de tal pertenencia a ese grupo. En todos los casos, el individuo pues tiene un conocimiento sobre la identidad del grupo del que se siente parte, pero mientras el individuo que utiliza el grupo para su propio beneficio mantiene una distancia subjetiva o objetiva frente a la identidad grupal, el individuo que se integra normalmente en un grupo hace propio el carácter de su identidad. Finalmente, la persona que se sabe perteneciente a un grupo por el que siente determinada, pero del que desearía independizarse y aún no formar parte, se esfuerza por lograr una identidad que lo desgastaje de su grupo. Ahora, vamos a hablar del poder grupal. Para la comprensión psicosocial del grupo, es necesario que primero comprendamos el concepto de poder. Ya sabemos, maestros, que el poder no es un objeto o una cosa que se posee en determinada cantidad. El poder, dicho en otras palabras,
y de una forma resumida se refiere más bien al carácter de las relaciones sociales que emerge por la diferencia entre los distintos recursos de los que disponen los actores, ya sean personas, grupos o poblaciones. Por eso, el poder no es un dato concreto, sino que aparece en cada relación particular. Esto significa que el poder de un grupo hay que examinarlo a la luz de su particular situación en una determinada sociedad y con otros grupos. Foucault afirmaba en este sentido que el poder es algo que deviene de las relaciones sociales, puesto que con la superioridad de las relaciones sociales se basa muchas veces en los recursos disponibles, la diversidad e importancia de los recursos de cada grupo irán emparejadas con su poder, capacidad técnica, científica o profesional, recursos materiales y humanos. El poder de un grupo no es un rasgo de su identidad ya constituida, sino que es más bien un elemento constitutivo de esa identidad. Que sea un grupo, su carácter y su naturaleza depende en buena medida del poder del que dispone en sus relaciones con otros grupos sociales y de la forma en que disponga de los recursos que tiene un grupo y de los recursos que tiene y de los cuales disponen los grupos con los cuales se relacionan. Y por último, la actividad grupal. Nos tenemos que preguntar, ¿qué hace un grupo? ¿Qué actividades desarrolla? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuál es el producto de su quehacer? ¿A qué se dedica, pues? Fíjense, la existencia y la supervivencia de un grupo depende esencialmente de su capacidad para realizar acciones significativas en una determinada circunstancia y situación histórica. La importancia de la acción tiene una doble dimensión, externa e interna. Externa porque da cuenta a otros grupos y a la sociedad de su quehacer, e interna porque confirma a sus miembros de sus logros como grupo. En ese sentido, la actividad grupal tiene un efecto en el grupo que la realiza para consolidarlo, pero también para debilitarlo e incluso para desintegrarlo. Y les voy a dejar otra actividad para que reflexionen ustedes. Identifiquen en su localidad en la que viven a un grupo que tenga una denominación clara, es decir, un nombre que de verdad lo identifique y por el cual todas las personas en nuestra localidad puedan saber exactamente a qué grupo se refiere. Y asimismo también identifiquen la actividad propia del grupo que han elegido. Y si es posible, determinen también el tipo de relación que establece con otros grupos. ¿Qué quiero pedirles? Reflexionen en términos de poder el papel que representa dicho grupo. Hasta entonces, maestros.